secuelas del viejo régimen con nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED. El día de hoy estarán con nosotros Astrid Virginia Flores Fuerte y también Adrián Ramírez López para hablarnos de Simón Bolívar el Mexicano. Es lo que nos están ellos proponiendo de tema el día de hoy. Al mismo tiempo de esta doctrina Monroe, hay que recordar que son 200 años de también el destino manifiesto del sionismo. Es decir, pues estaremos hablando el día de hoy con ellos, pues también acerca de esta doctrina Monroe que generó durante mucho tiempo una suerte de persecución en contra de la disidencia política en Estados Unidos. Primero habría que señalar la criminalización de pues de una serie de pensamientos para generar un sistema político distinto al capitalista, y todo aquello fue considerado ilegal. Inmediatamente eran acusados de ser comunistas, como si eso fuera un delito, cuando habría que señalarlo, pues finalmente el marxismo pues se trata de una teoría de carácter económico, social y también político, incluso antropológico, que tiene una base científica. No se trata de un asunto meramente ideológico, por supuesto que también deviene en ideología, pero tiene una base de carácter científico, pues resulta que en Estados Unidos se llegó incluso a condenar a pena de muerte a personas acusadas de supuestamente el delito, entre comillas, de ser comunistas. Hay que señalar que esto tiene que ver con con este macartismo que ocurrió en plena Guerra Fría, pero que también deriva de esto que ya conocíamos como la propia doctrina Monroe, que es este manifiesto estadounidense para prácticamente señalar que tienen, entre comillas, el derecho de tomar lo que quieran del actual continente. En ese sentido, pues vamos a hablar, decíamos, con nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, Astrid Virginia Flores Fuerte y también Adrián Ramírez López, a quienes les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo se encuentran? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Sosimo? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. ¿Qué tal, Astrid? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Sosimo, pues tenemos hoy un tema que saca chispas, un tema que tiene una vigencia, una actualidad contundente y que vale mucho la pena mencionar. Pero creo que para poder entender este contexto en el que nos vamos a desempeñar en secuelas del viejo régimen, hay que decir que urge que el gobierno de México, pero todos los gobiernos del mundo, hagan valer la Convención contra el Genocidio y hagan algo por detener esa masacre genocida en Gaza, que urge muchísimo que todos los esfuerzos que han estado confluyendo con las movilizaciones en diversas partes del mundo logren detener ese genocidio allá, donde ya no solamente la gente muere por los bombardeos indiscriminados del ente sionista, sino también por la situación tan grave que se da con la hambruna, al negar la posibilidad de que lleguen los alimentos y al haber acabado con toda la infraestructura que prácticamente está haciendo imposible vivir a las personas en la franja de Gaza. Urge también que se hagan acciones contundentes para evitar esta escalada belicista en todo el planeta, sobre todo utilizando esa guerra de la OTAN contra Rusia, utilizando el territorio ucraniano, y que ahora, violentando las normas que habían establecido para un acuerdo de no proliferación de armas nucleares, para evitar que este expansionismo belicista se diera en la región, han renunciado a ese pacto que detenía la expansión de la OTAN y que ahora se viene generando mayor beligerancia, y hemos visto ya cómo
otros gobiernos cercanos a Rusia están en este clima y este ambiente de belicista. Lo mismo las últimas declaraciones que ha dado Francia y que nos preocupa mucho. No queremos una guerra, no en nuestro nombre, pero tampoco podemos permitir que en este avasallamiento de aquellos países que ejercieron el colonialismo hoy traten de llevarnos a una guerra donde todo el pueblo de todo el planeta está padeciendo los estragos por la falta de apoyo a los programas sociales, al desarrollo, al bienestar de la población, y por eso cobra vigencia este día, este tema que vamos a hablar hoy en relación a los 200 años de la doctrina Monroe, a los 200 años de la nacionalidad mexicana para Simón Bolívar y a este destino manifiesto que fue la premonición del sionismo y que hoy vamos a tratar como tema. Pues sí, en efecto, se trata de temas muy importantes. Claro, Adrián, comparto contigo, pues este llamado a la comunidad internacional con respecto de lo que ocurre ahí en Gaza. Se trata de un genocidio que debería de llenar de vergüenza a la actual generación de seres humanos, porque de manera abierta, clara, ha ocurrido y siguen ocurriendo bombardeos indiscriminados que han matado a más de 30,000 personas, la mayoría mujeres, niños, niñas, bebés, pero que pues ahora lo que sigue es también que están ocurriendo muertes por hambre y muertes también porque no hay posibilidad de atención médica alguna, luego de que toda la infraestructura sanitaria pues hubiera sido ya derrumbada. Esta agresión del ejército israelí pues ha sido contra la población y contra la infraestructura que podría soportar a la propia población. No ha sido en contra específica, contra objetivos militares, sino que ha sido contra la propia población, una suerte de causar el mayor daño a la presente generación de palestinos, de palestinas, con el objetivo prácticamente de desaparecer a esta cultura, a esta sociedad, y que pues sí, genera, decíamos, pues mucha vergüenza, indignación y tristeza por lo que se puede ver, se puede observar. Pues adelante con también este tema muy importante que tiene que ver con Simón Bolívar, el mexicano, y los 200 años de esta doctrina Monroe, que decíamos ha sido una suerte de destino manifiesto que Estados Unidos con ella pues ha pretendido justificar que puede tomar todo lo que considere del continente. Sí, así es. Justamente estos temas vienen de la mano del tema de a estos 200 años de la doctrina Monroe, de esto del manifiesto, porque se contrasta también con justamente también los 200 años del otorgamiento de la ciudadanía mexicana al llamado libertador de América, Simón Bolívar, que a pesar de estar también solamente una vez en México, y esto por pues casi mera coincidencia, cuando aún éramos, ¿no?, la Nueva España, y que este nombramiento pues se le dio debido a su gran influencia que tuvo Simón Bolívar en América Latina, la cual fue muy significativa, ya que gracias a mucho de su trabajo político y militar logró independencia de países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, por lo que se le considera el libertador de los países de América. Y en este contexto, en el contexto mexicano, que se acababa de derrocar el imperio de Iturbide, hay que recordarlo, y está emergiendo una nueva república, por lo que la independencia de estos países pues significaba también el surgimiento de una nueva era en América Latina, de países independientes que se aliarían para actuar en contra de una posible invasión europea, o bueno, al menos esas eran como las intenciones de Bolívar, que de crear una gran nación bolivariana de países unidos. Y estas intenciones pues se empañaron cuando no se logró llegar a una organización
debido a los desacuerdos que habían emergido en estas nuevas naciones. Y lo menciono porque es contrastante como por un lado Bolívar intentó crear esta unión de países de América para combatir a la corona española y en sí para combatir cualquier invasión europea que se diera en el territorio americano. Y por otro lado, pues vemos cómo Estados Unidos años después promulga precisamente esta doctrina Monroe, que también tiene 200 años y que se resume en una América para los americanos, una frase que hemos escuchado muchas veces y que se podría interpretar como una América hablando del continente y no de una nación específica como la de Estados Unidos. Sin embargo, pues esta tenía otro tipo de connotación dada por Estados Unidos en el ámbito de relaciones internacionales, donde se hablaba de una América que son solamente ellos y que por lo tanto los otros países que conformaban el territorio debían ser parte de ellos. Y después de esto, pues vamos a ver cómo surge el destino manifiesto, ¿no? Que la doctrina Monroe significaba en el sentido pues más simple repudiar cualquier intervención de Europa en asuntos de América y establecer la política de relaciones exteriores de Estados Unidos como una proclamación de una oposición al colonialismo europeo en países de América. Y básicamente la doctrina Monroe pues surge, ¿no? Como parte de este temor de que las potencias europeas regresaran al territorio americano, por lo que esta doctrina pues fue como una especie de advertencia y de negociación de no intervenir en América, y asimismo pues Estados Unidos se comprometería a tampoco intervenir en asuntos de Europa, y pues lo cual en la actualidad vemos que es como total letra muerta, ¿no? Porque vemos que la gran influencia que tiene Estados Unidos en Europa, que Estados Unidos mueve constantemente las cartas a su conveniencia, por decirlo de alguna manera, y además, pues no olvidemos que también Estados Unidos es el país pues más intervencionista e invasor, ¿no? Y que incrementó esta política después del suceso de las Torres Gemelas, y que hay que resaltar también que paradójicamente a todo esto, pues Estados Unidos sigue siendo considerado como la cuna de la democracia, como uno de los países más democráticos. Entonces, pues sí hay varios contrastes que hay dentro de este ámbito y de esta doctrina que logró evitar esta la colonización en América, perdón. Y surgió después el destino manifiesto, que no fuera otra cosa más que el medio para justificar pues la política expansionista de Estados Unidos en el resto del territorio americano, y la idea de que pues Estados Unidos era una nación no elegida por Dios para extender su presencia en las otras naciones, pues como el objetivo de lograr la libertad y el autogobierno de América Latina, por así decirlo. Sin embargo, pues nos podemos dar cuenta de cómo Estados Unidos, a través justamente de este manifiesto, sometió a los países del territorio para lograr el objetivo de expansión, y lo hizo a través de una política que es conocida como el Gran Garrote, que en resumen significaba establecer negociaciones con los países de la región, pero siempre intimidando, siempre amenazando con recurrir a la intromisión violenta, y esto para ejercer cierta presión en estos países de América Latina para que Estados Unidos pudiera intervenir directamente en el territorio. En conjunto de estas tres importantes políticas, significó el inicio del imperio como el dominio político de los países en la región. Entonces vemos este contraste de ideas entre Bolívar y Estados Unidos, que claro que mucho de la política exterior que quiso establecer Bolívar, de la unión de países americanos, pues tuvo también como ejemplo o base la política de Estados Unidos. Entonces, regresando a México, el hecho de que se le diera la ciudadanía mexicana a Bolívar en este contexto en el que Estados Unidos promulga la doctrina Monroe años después, que significó, a mi parecer, esto significó el rechazo de México a esta política expansionista de Estados Unidos y el reconocimiento de una América unida e independiente de cualquier potencia
el sueño de una América que sería llamada Nuestra América, y por eso es importante recordar este contraste que mientras Bolívar logró independencia de algunos países de América Latina de la corona española, por otro lado tenemos Estados Unidos que implementa una política expansionista, no colonizadora, pero sí controladora, política de sometimiento de estas naciones emergentes. Y es importante señalar esto porque a 200 años de estos sucesos se ha logrado construir una América pues distinta, independiente todavía entre comillas, porque pues Estados Unidos sigue teniendo de alguna manera influencia en países latinoamericanos, pero pues prácticamente es nula, ¿no? Entonces se ha logrado construir lo que hoy es nuestra América, es decir, una América para todos, la unión de estados latinoamericanos, y no debemos dejar de volver a nuestra historia y reflexionar sobre estos acontecimientos, sobre todo ahora con el contexto mundial en el que tenemos presente el conflicto, ya lo mencionaban en un inicio, entre Rusia y Ucrania, el genocidio perpetrado por el gobierno de Netanyahu en contra del pueblo palestino, donde la cantidad de muertos cada día es mayor y es alarmante, en donde la Corte Internacional de Justicia pues no puede hacer cumplir las resoluciones que emite, en donde Estados Unidos ejerció su derecho de veto, y eso también es algo que se tiene que mencionar, para exigir a Netanyahu un alto al fuego, y que Estados Unidos pues vetó esta exigencia, y esto también es importante para lograr una ONU que sea verdaderamente pues democrática. Se debe eliminar también el derecho de veto, y a mi parecer se debería también eliminar la permanencia de los estados que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU, para que no tengan ellos como controlado todas las decisiones, porque las decisiones que se toman o las resoluciones que se emiten en la Asamblea, pues quien tiene una última palabra es justamente estos países que conforman el Consejo de Seguridad, los países que tienen permanencia y que pues por ende tienen derecho de veto, y que son Francia, China, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Entonces creo que se tiene que eliminar el derecho de veto, se tiene que eliminar la permanencia de estos estados, pero bueno, esto es otro tema que también es sumamente interesante de debatir, tal vez para otra emisión, dado el tiempo ahorita no nos alcanza, pero es importante también señalar esta parte para ahondar más en el tema, que tenemos que tenerlo muy presente, Sosimo. Así es, Astrid, pues varios temas que en efecto podríamos seguir conversando sobre ellos, profundizando en ellos. A mí me gustaría también destacar lo que ha señalado sobre pues esta hermandad histórica, cultural que tenemos los mexicanos junto con los demás hermanos de los países latinoamericanos. Señalar esta utopía, este sueño que ha sido abrazado durante mucho tiempo, sobre todo, y también habría que decirlo por la izquierda, de la patria grande de América Latina, como dentro de toda la diversidad de culturas, de saberes, etcétera, pues una unidad también, porque pues compartimos, decíamos, no solamente idiomas, sino también cultura, también procesos históricos muy similares, y que durante mucho tiempo se trató, sobre todo con estos gobiernos neoliberales, de desligarnos del resto del continente, decirnos que la vocación supuestamente de México era integrarse a Estados Unidos, claro, de manera subordinada, es lo que no decían, pero que hacia el norte era la única orientación a la que tenía que mirar México, cuando decíamos cuánto compartimos históricamente, culturalmente, socialmente con nuestros demás hermanos latinoamericanos. Y sí, en este momento, pues destacar también estos sueños de construcción de la patria grande de nuestra América, y que la verdad es que con una unidad en ese sentido, pues mejor podrían defenderse los intereses frente al imperio y frente a otras potencias del planeta. Y le cedo la palabra también a Adrián. Bueno, Sósimo, esto es muy importante, pero ya no solo hablamos de la América Latina, hablamos del sueño de Bolívar de decir nuestra patria es América, y América incluye a todo el continente, ese continente habitado por nuestros ancestros, muchos de ellos
de las tribus nahuatlacas que formaron ese viaje del Aztlán hacia toda la región y que en diversos países se asentaron y que fueron expoliados, asesinados, exterminados por esas 13 colonias que llegaron de Inglaterra, del Reino Unido, a colonizar, a invadir y a despojar del territorio de las naciones que ahí habitaban. No llegaron a compartir su cultura, no llegaron a compartir su saber, no llegaron a hacer una convivencia pacífica para desarrollarse mutuamente, sino llegaron a despojar y apoderarse del territorio y desde ahí intentar apoderarse de ese planeta y por eso cobra tanta vigencia esa frase que el Libertador dijera un 5 de agosto de 1829, cuando en una carta que le escribe al coronel Patricio Campbell, le dice, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y ese es el centro de la política hegemónica que desde ese tiempo ya se vislumbraba. Cómo fueron avasallando a los pueblos originarios del norte de América y luego cómo fueron expandiéndose en ese despojo de territorios a tantas partes del mundo para saquear sus recursos y promoverse como un imperio. Y es aquí lo que cobra importancia y vigencia cuando este diputado de Nuevo León, Fray Servando Teresa de Mier, propone en 1824 al Congreso Constituyente se otorgue la ciudadanía al libertador de América, a Simón Bolívar. Y es ahí donde al salir de esta guerra, donde el imperio de Agustín de Iturbide trataba de erigirse, se construye la República Mexicana y este es un acto soberano que nos apunta en la dirección correcta de lo que debe ser la integración de la América, no para saquear, no para expoliar, no para apoderarse del planeta, sino por el contrario, para respetar la vida de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, independientemente de su nacionalidad o independientemente de su cultura. No así este hegemón que ya Bolívar veía ese germen sionista que habla de ese destino manifiesto donde dice que pareciera que Estados Unidos está destinado por la providencia para hacer todo esto en nombre y en contra de, y será fuertemente ya por ahí de 1841 cuando Cuba va a ser en un intento de recuperación de Cuba por parte de España en esta expansión, el, el ente de Estados Unidos se plantea América para los americanos, es decir, solo nosotros vamos a poder saquear, solo nosotros vamos a disponer de los recursos, solo nosotros vamos a enfrentar, y no en una política de desarrollo, en una política de hermanamiento, no en una política de buen vecino, sino están ellos destinados a saquear y por eso enfrentan esa idea de América para los americanos. Nosotros tenemos que decirles que sí, efectivamente, América debe ser para los americanos y en esos americanos también reconocer a esos pueblos que vinieron a ocupar ese territorio ahí en las 13 colonias cercanas al Océano Atlántico y que después se expandieron y además despojaron de las 2/3 partes del territorio mexicano y que hoy tienen avasallado al mundo porque no se ha podido acotar ese poder beligerante, ese poder expoliador de que no le importa la miseria de los pueblos, no les importa imponer
guerras y muerte. No les importa a ellos haber lanzado bombas en Hiroshima y Nagasaki. No les importa haber destruido a Irak en esa guerra que supuestamente decían o trataban de justificar con armas de destrucción masiva, cuando en realidad lo que querían era despojar del petróleo iraquí y apoderarse de esa región junto con este ente sionista. Creo que es el tiempo en que los pueblos tienen que llamar a los gobiernos a que desconozcan a aquellos que de alguna manera, en aras de la democracia, en aras de la supuesta paz, hacen este tipo de acciones. No puede ser posible, como ya lo hemos reiterado, que ese Consejo de Seguridad puede imponer sanciones coercitivas que violentan la vida de millones de seres humanos en el planeta y que hagan del consumo de las armas un gran negocio que permite acumular grandes riquezas con el dolor y la tristeza de millones y millones de personas. No debemos permitir esa situación, Sósimo, y desde aquí necesitamos también pedirle al gobierno de México, insisto, lo pedimos para todos los gobiernos del mundo, pero al gobierno de México que puede reforzar sus acciones. México tiene voluntad y capacidad. La constitución política de los Estados Unidos facultan para que en el ámbito del multilateralismo pueda hacer todavía acciones más proactivas. Porque lo peor de todo esto, Sósimo, es que atendiendo a las políticas que dictaba la CIA, la DEA, las agencias de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, significó miseria y muerte para millones de mexicanos y aún no hemos podido salir de esta noche oscura que todavía nos tiene en condiciones muy difíciles y que incluso, si bien es cierto, la tendencia de los fenómenos de, de guerra, de dolor, de muerte en nuestro país están hacia la baja. Lamentablemente, por la inercia que llevaban las tendencias, es muy difícil eliminarlas de manera radical y por ello tenemos que seguir insistiendo en esta labor. La política criminal que se impuso a los países mediante los métodos de tortura, los métodos represivos, el despojo de las riquezas de los pueblos y que lamentablemente hoy todavía el Poder Judicial en el mejor de los casos, con el fallo, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, no ha logrado desde enero que se dictaron las medidas precautorias para que hubiera una distensión en el conflicto allá en Gaza. Ningún gobierno, ningún país, ningún instrumento ha sido capaz de evitar la escalada violenta que hay y lamentamos mucho que esto siga generando dolor y muerte, pero lo más grave es que las repercusiones también son para todos los pueblos porque lo que se gasta en guerras, lo que se gasta en balas, deja de gastarse en alimentos, deja de gastarse en inversión para el desarrollo de los pueblos y es así como tenemos que seguir insistiendo que la noche oscura en la que entró nuestro país durante el neoliberalismo y que hoy todavía no logramos salir, está en personajes que fueron laureados y felicitados como grandes policías. Ahí tenemos a los de Colombia, con Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, que incluso vino a ser asesor de Peña Nieto. Ahí tenemos a Genaro García Luna. Ahí tenemos a Manuel Santos, el premio Nobel que, que le dieron porque se logró un acuerdo de paz y en ese acuerdo de paz, lo que siguió fue poder cometer crímenes de Estado, manteniendo el que los combatientes quedaron desarmados y fueron exterminados una gran cantidad de actores que suscribieron firmantes de la paz allá en Colombia. Tenemos que reflexionar también sobre ese tema del premio Nobel y cómo ha sido utilizado para este tipo de fines de propaganda y tenemos que pedirle a la comunidad internacional pues que atienda la situación porque es también bastante grave. Donde está la DEA, donde está la CIA,
significa muerte y destrucción, y ahí lo estamos viendo ahorita, como acá los grupos delincuenciales adquieren todavía mayor capacidad beligerante utilizando ya drones, minas antipersonales, armas de muy alto poder que siguen manteniendo el negocio de la venta de armas con el dolor y la muerte y que ahora son un instrumento también de desestabilización política en esta lógica global de hacer creer que en México estamos peor porque estos grupos no pueden ser acotados y vemos cómo todos los sectores se alinean para promover un estado de cosas que vamos saliendo, pero que lo exaltan como una situación de la cual tenemos que regresar a ese pasado que quisiéramos salir de él. Pues esta es la reflexión que hacemos hoy, socio. Pues muchas gracias a ambos, gracias por esta participación el día de hoy, desde precisamente pues el destacar, el recordar a Simón Bolívar, el de señalar a la propia doctrina Monroe, este destino manifiesto estadounidense, y señalar también, pues importante me parece, pues esta desigualdad que priva en el actual mundo, donde la riqueza de unos países es la pobreza de otros y donde este sistema multilateral eh, bajo o encabezado por la ONU ha resultado totalmente rebasado, insuficiente. Pareciera que en realidad está diseñado para seguir perpetuando esta diferencia, esta desigualdad entre los países. Hoy a la fecha, la ONU ha sido incapaz de detener este genocidio que se vive en Palestina y también ha sido incapaz incluso de detener otras guerras, incluso ilegales, que ha llevado a cabo Estados Unidos. Y cuando hay esfuerzos por la paz, desde el propio seno de la ONU, en el Consejo de Seguridad Nacional, como ya lo han dicho, pues se detienen, se frenan. Habrá que regresar sobre estos temas. Mientras tanto, les agradezco mucho. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Astrid Virginia Fuerte y también Adrián Ramírez López de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Les deseamos muy buen fin de semana y con mucho gusto les esperamos para la siguiente entrega de secuelas de El Viejo Régimen. Gracias, Muchas socio. gracias, un abrazo. Sí, gracias y recordarles que cada uno de nosotros es garante de los derechos y como pueblos debemos de exigirlos y hacerlos valer. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.